Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Seguimos hablando del Espíritu Santo y simplemente, más allá de decirle gracias por su sintonía, quiero hacer un repaso de lo que hemos estado viendo y también decirle que si necesita o desea tener nuestro material, con mucho gusto se lo vamos a dar. Cosas que vamos a ir viendo y cosas que vimos, ¿no? En realidad al revés, ¿no? La llenura del Espíritu Santo, Efesios 5, 18. El ser lleno del Espíritu Santo como un imperativo. El significado, Cristo en nosotros. El ser controlados por la palabra de Dios, y dimos dos versículos, Gálatas 2:20 y Colosenses 3:16, que son un paralelismo cumpliendo la misma función. Uno a través de la palabra de Cristo morando en abundancia y otro a través del Espíritu Santo controlando nuestras vidas. Las promesas de Juan 10:10 de vida abundante, de Juan 15:16, de Gálatas capítulo 5 hablando del fruto del Espíritu Santo, de Hechos capítulo 1 cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida. Y en este momento estamos con las condiciones: el deseo de poder dejar que Dios me llene y la entrega que yo tengo que tener, porque Cristo se entregó por mí en una forma voluntaria, entonces voluntariamente me rindo y me entrego para vivir para Él. Muerto al mundo, vivo para Dios. Hola Jonathan, estaba haciendo el repaso para tener un poco más una idea de... Hay gente que tal vez no vio los programas anteriores, que de hecho podrían verlos, ¿no? Sí, nos puede buscar en nuestras redes y ver los programas anteriores para que usted pueda seguirnos el hilo y tal vez usted dirá, bueno, ¿condiciones de qué? ¿De qué está hablando? Condiciones para poder tener una llenura del Espíritu Santo constante. Ese es el tema que estamos tratando desde el programa anterior. Y esas son ciertas condiciones que creemos que van a ser útiles para usted. Hablamos de deseo, hablamos de entregar el control y quedamos pendientes y mencionamos apenas la otra condición, la tercera, que era vivir obedientemente. Ahora, vamos a hablar de una palabra: rendir. Me tengo que rendir a Él. Pero esa palabra a veces se utiliza mal, o esa terminología se utiliza mal. ¿Por qué? Porque hablamos de me tengo que rendir al Señor en el momento de predicar el Evangelio para salvación. ¿Qué opinas de eso? Dichos como esto que hemos mencionado antes, pero esto no lo habíamos dicho. Ábrale su corazón a Cristo, entréguese. ¿Qué opinas que te digan ríndase al Señor Jesucristo? ¿Puede una persona para ser salvo rendirse? No. Y usted lo escucha cada día en su púlpito, y no quiero criticar a su pastor, simplemente le invitamos a ver en la Biblia. Él se entregó por nosotros y no podemos hacer nada para agregar a la salvación, por eso es gracia. ¿Y por qué me rindo? Porque fui impactado por su gracia, impactado por su amor, como lo vemos en diferentes lugares cuando el Señor Jesús caminó por la tierra. Vivir obedientemente, y hay varios versículos para leer, uno de Deuteronomio y otros así, no sé cuál tenés primero. Buscar el de Deuteronomio, y mientras estoy buscando, retomar la idea de lo que es, de lo de rendirse, ¿verdad? Se dice popularmente de esta manera, pero usted no se puede rendir ante alguien que usted ni siquiera conoce. Entonces dice, bueno, me rindo ante Dios, pero recuerde que en programas anteriores también vimos quién es el que convence al mundo, al que no es salvo aún de pecado, y ese es el Espíritu Santo. Entonces, yo tengo acá la definición del diccionario de rendir. Significa tener la disposición de ser obedientes a la dirección de Dios como está revelada en su palabra. Y te lo puedo ejemplificar manejando. Cuando voy manejando, de golpe el semáforo se pone rojo, amarillo y verde. Rojo es parar. Cuando se pone en amarillo es apúrate. No, bueno, no es así, ¿no? No es así, ¿verdad? El rojo es parar, amarillo es el alerta y el verde es circular. Pero yo no tengo que estar pensando qué significa, automáticamente sé qué significa. ¿Por qué? Porque fui condicionado a obedecer el semáforo. Yo no tengo que decidir si voy a obedecer o no voy a obedecer la palabra de Dios.
porque le amo y siento su amor, decidí obedecerle. Es una actitud del corazón. Cada vez que un cristiano no está lleno del Espíritu Santo, va a empezar a cuestionar, esto sí, pero esto no está tan mal. Hablaba con alguien, me contaba de cómo es el ministerio donde está, entonces me dice, es que con este líder hay un lindo grupo y un lindo ambiente, pero con este líder no, porque nos trata muy mal. Y digo, pero ¿por qué no le decís que te trata mal? Porque él me dice siempre que lo hace para que Dios tenga excelencia, entonces les exige demasiado y con malos tratos. ¿Y por qué no le vas a decir que te está exigiendo y con malos tratos? Porque siempre cae bien parado. Bueno, a veces tratamos de esa manera de querer vivir la vida cristiana, siendo autoexigentes y mirar a los demás. Bueno, eso no funciona con el Señor. Nuestra obediencia está basada en nuestro corazón y está determinada por cómo amamos. Pero algunos versículos para poder ver la obediencia. ¿Cuál tenés ahí? Y aparte, en ese ejemplo que está mencionando, tal vez va a generar una obediencia, pero por temor. Claro. No, si al final yo no por amor, entonces... Yo no terminé la idea. Le obedecen porque le tienen miedo a un regaño, pero no lo respetan. Exactamente. Porque si lo respetaran, lo amaran. El respeto es amor. Si una persona no hace lo que le decís, es porque no te respeta, porque no está amando, que es el círculo también que veíamos en el capítulo de Efesios, cuando hablaba del matrimonio. Amor y respeto. La mujer necesita sentirse amada, el hombre se siente amado a través del respeto, y es un círculo. Con Dios pasa lo mismo. Si yo amo a Dios, le voy a respetar. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Buscate el versículo del Antiguo Testamento y yo busco el del Nuevo. Tengo Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿De qué me habla ese versículo? ¿Para qué los probaba Dios? Para ver qué había en el corazón, dice el versículo 2 que leímos. El otro día, en uno de los programas que hablábamos de la prueba, vos dijiste que la prueba saca lo mejor de nosotros. Bueno, Dios estuvo probando al pueblo y qué interesante, porque les dio maná, les dio todo. Carne. Pero los tenía que probar para ver lo que había en su corazón. Entonces, a veces nuestro corazón no está en sintonía con Dios. Si retomamos un poco todo lo que venimos hablando, cuando Dios me controla, entonces Él tiene mi corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y yo te daré la vida. Cuando voy a mirar en la Biblia, sobre toda cosa guardada, guardo mi corazón porque de él mana la vida. Y tengo un montón de principios que puedo ir tomando para decir algo. Dios quiere mi corazón. Una persona llena del Espíritu Santo no está obligada a ofrendar. ¿Por qué va a ofrendar? Porque Dios tiene su corazón. No está obligada a salir a hacer un ministerio. Va a hacer un ministerio porque Dios tiene su corazón. De hecho, pensando en el programa pasado que hablamos de Isaac, Dios no quería, lo he escuchado esto y me gustó mucho y lo tengo anotado, de hecho en mi Biblia. Dios no quería la vida de Isaac, Dios quería el corazón de Abraham. Por eso fue la prueba. Y qué bueno. Y pudo ver que había en el corazón de Abraham. Y de Isaac. Porque ahora que lo decís, Abraham tuvo que confiar absolutamente en Dios. Isaac tuvo que confiar absolutamente en su padre. Si Isaac no hubiera visto un ejemplo de padre, no se entregaba, porque fue voluntario. Primera Juan, vamos a leer capítulo 2, versículo 3. Después que me habla de la propiciación por nuestros pecados, hablando de Jesucristo, me da también un principio importantísimo en cuanto a la obediencia. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y fíjate la palabra que utiliza, no dice si somos salvos, dice conocer, porque la salvación es conocerle, pero acá me habla de algo más íntimo. Cuando una persona va y lee
Juan 15, dice, hay que obedecer a Dios para mostrar que le obedecemos. No, yo obedezco a Dios y mi obediencia en forma natural va mostrando eso. Quiero leer otro versículo del capítulo 4, versículo 17 de esta misma carta de 1 Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros. El conocerle me lleva a confiar. El confiar me va a llevar a obedecer en forma natural. Pero Dios conoce mi corazón. Inclusive conoce mi débil corazón. Pero Él quitó ese corazón y me puso un corazón nuevo porque puso su vida en mí. Y un principio, bueno, yo veo un principio de imitación ahí también, de imitar. Totalmente. Ser como Él es. En algún momento escribí en mi Biblia, mi meta es ser como Cristo, basado en el apóstol Pablo, cuando hablaba de prosigo la meta, el premio supremo llamamiento. Mi meta es ser como Cristo. Ser más es imposible, pero ser menos es indigno. ¿Por qué? Porque soy como Él, porque Él vive en mí. Y sabes que hay un montón de prejuicios. Si yo le digo a una persona, usted tiene que ser igual a Cristo, te miran diciendo, perfecto, solo Dios. Pero la Biblia me dice que soy imitador de Cristo. La Biblia me dice que soy coheredero con Cristo. Entonces, ¿qué hago? ¿Le hago caso a lo que siento o le hago caso a lo que creo? Porque literalmente es así. Y ahora sí, vos tenés ahí el otro versículo de Juan, ¿no? Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esto sonaría a un compromiso. Si hace esto porque si no, no sos mi amigo. No está diciendo eso. Cuando lees todo el contexto de Juan, lo que está diciendo es que en la amistad hay que ceder derechos. Cuando yo cedo derechos, estoy mostrando un principio totalmente bíblico. Tengo primero a mi prójimo antes que a mí. Tengo primero a mi hermano antes que a mí. Entonces, como la amistad es de Dios, la amistad está basada en el amor. En ese mismo pasaje dice, ya no les llamo siervos, les llamo amigos. Entonces, el amigo es aquel que pone la vida por el otro. Y la obediencia es poner mi vida para que Dios haga lo que Él quiera hacer. Y a veces nos complica mucho esto, pero ser obedientes tiene que ser algo natural. Si para usted la obediencia es forzada, va a tener una vida cristiana forzada. Entonces tiene que ser algo natural. Y en algún programa hablaremos totalmente de la obediencia, sí, pero pensemos en la limpieza, porque hablamos de rendirnos, ahora hablamos de obediencia, pero también limpieza. Cuando mencionábamos antes el perdón paternal y el perdón judicial, sabemos que ya estamos perdonados. Entonces, ¿qué? ¿Voy a pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Qué podemos pensar en cuanto a la limpieza? Y podríamos traer el versículo de 1 Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De paso, creo que ya hemos hablado de este versículo en algún momento y no está hablando de salvación, así como para que quede claro desde... No, está hablando de confesar. Ahora, el cristiano desobediente, ¿qué es lo primero que hacía? Según lo estudiamos, una persona peca. Automáticamente, ¿qué es lo que le sucede? ¿Qué le sucede al Espíritu Santo? ¿Te acordás? Se entristece. Se entristece. Y si la persona persiste en pecar, lo apaga. Lo apaga. Porque es desobediencia. Entonces, cuando eso pasa, no está todo perdido. Ahí viene la limpieza. El Señor Jesús dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero quiere que le confesemos. ¿Por qué quiere que le confesemos? Porque la palabra confesar es ponernos de acuerdo con Dios y pensar o decir lo que Él dice. Y un cristiano genuino va a tener un arrepentimiento como un estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, Jonathan lo mencionó antes, el arrepentimiento es una transformación. Entonces, yo voy a saber que hice algo malo y voy a querer arreglarlo. Entonces, el confesar es ponerme de acuerdo con Dios. Algo que volvemos a repetir en ese capítulo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Mi salvación ya está asegurada. Por su fidelidad yo soy salvo y por su fidelidad mis pecados están totalmente
perdonados. Ahora, el arrepentimiento, quiero leérselo, el cambio de nuestra mente acerca de nuestras acciones para ponernos de acuerdo con Dios. Cambio de nuestra mente acerca de nuestras acciones para ponernos de acuerdo con Dios. Si lo miramos así, cambio mi mente acerca de mis acciones. Sí, tal vez si usted lo escucha así, tal vez no se entiende muy bien, pero es cuando usted es salvo, ya no ve las cosas de la misma manera. Empieza a ver las cosas a como Dios las ve. El ejemplo máximo es el pecado. Ya usted no ve el pecado como lo veía antes. Antes, tal vez algo que es pecado usted no lo consideraba como tal, o simplemente, como se dice en Costa Rica, le valía. No le prestaba importancia. Pero ahora no puede ser lo mismo. Que Dios vive en usted y ahora su mente cambió y su concepción su cosmovisión, su concepción de mundo cambió y las cosas ahora usted las ve como Dios las ve. Por eso es un cambio. Y volviendo a utilizar un poco el ejemplo de cómo escribe las cartas el apóstol Pablo, me muestra mi posición en Cristo para que yo pueda tener una práctica diferente. El arrepentimiento en el cristiano tiene que ser un estilo de vida. Hay ciertas decisiones que yo ya tomé. Yo por ejemplo, sé lugares que no voy a ir. Uh-huh. ¿Por qué no voy a ir? ¿Porque tengo miedo? Claro que tengo miedo, me conozco. Entonces me pueden hacer mal. Prefiero decir, acá corrió que acá murió. Y hay cosas que yo sé absolutamente que no necesito. Y ahí es donde entra el juego. Ahora, hemos dicho y hablado sobre el arrepentimiento, pero la palabra arrepentimiento significa el cambio de nuestras mentes acerca de nuestras acciones para ponernos de acuerdo con Dios. ¿Se acuerda? Entonces, ahí viene la confesión. Y la confesión es expresarle a Dios lo que hicimos. Y para tener un ejemplo gráfico, si yo vengo y le miento a Jonathan, puedo hacer lo siguiente, lo que muchos cristianos hacen. Ay, Señor, te pido perdón porque mentí. Estás limpiando tu conciencia, pero no arreglaste nada. Tengo que ir a Dios y decirle, Señor, qué tonto, estoy perdonado, estoy limpio y acabo de fallarte. Necesito el perdón, papá. Pero después tengo que ir a Jonathan y decirle, Jonathan, te mentí. Y cuando lo miro cara a cara, el círculo de confesión es tan amplio como el círculo de perdón. Y Jonathan puede enojarse. Claro que puede enojarse. Pero las cosas se enfrentan. Vemos un ejemplo rápido. Zaqueo había robado. Y después devolvió todo. ¿Por qué? Porque la confesión me lleva a una restauración. Entonces, si usted va a hacer un repaso de cuáles son las condiciones, no tiene que orar pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Por favor, no saque texto fuera de contexto. Las condiciones son desearlo, entregarse, obedecer y limpieza. Cuando pensamos en un deseo, ¿es un deseo forzado? ¿De qué nace ese deseo? De Dios mismo. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y la entrega? ¿Es el segundo? Es voluntaria. Sí. La tercera, obediencia. La obediencia es la condición natural de aquel que está enamorado. Y termina en limpieza. Entonces, podemos hacer algo. Hay un poder continuo que es suyo. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Tengo paz en un momento difícil. De golpe lo entristecí y como que no me siento bien. Confieso y vuelvo a estar lleno. Y no se trata de jugar con el pecado. Algo que a mí me cuesta mucho entender. No quiero juzgar, solamente digo que me cuesta entender. Es una persona que hoy es domingo, pasa al frente en la iglesia, llora y espera el miércoles para poder volver a que alguien haga un llamado para poder arreglarse otra vez, y espera el domingo otra vez, y siempre vive en un círculo de me arrepiento y me pongo bien, me arrepiento y me pongo bien. Sí, no es como agarrar un juego porque está claro que dice que Dios hace dos cosas, nos perdona y nos limpia. Sí, Pero no es como agarrar eso de excusa para decir, voy a pecar, de todas formas Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y para limpiarme de toda maldad, porque creo que, no sé si lo habremos dicho en algún momento, Dios nos da libertad, pero esa libertad no es libertinaje. no, la libertad es hacer lo que debo, no hacer lo que quiero. Entonces,
Dios me liberó y vivo en esa libertad. Nos gustaría explicarle mucho más, pero le invitamos a solicitar este material. Acuérdese, 60 48 24 95. El Facebook, que me estaba olvidando, Capacitando a los Santos. ¿Y qué otro medio? YouTube también, nos puede escribir al Facebook, a YouTube, también como Capacitando a los Santos. Nos puede escribir al correo también. Raúl Perazo con 2 zetas, como aparece aquí abajito, @hotmail.com. Para nosotros es un placer, es un privilegio poder llegar hasta donde usted está, y cualquier duda, comentario, con mucho gusto. Nos vemos. Hasta luego. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.